Buenas tardes, mi nombre es Jorge Eliezer García García, soy estudiante de la Tecnología de Mecánica Automotriz de la Universidad ETSI. A continuación presentaré un ensayo sobre los derechos humanos y la revolución a través de su historia. Siempre hablamos de los derechos que nos acobija, pero no podríamos hablar de qué son los derechos, cómo funcionan. ¿Todas las personas los conocen? La Declaración Universal de los Derechos Humanos fundamenta los derechos como sociales, individuales, económicos, culturales y civiles, teniendo en cuenta puntos clave como la libertad, la igualdad y la dignidad humana. Ahora bien, los derechos humanos es una libertad que no debe ser coartada, por lo tanto debe garantizar su protección y cumplimiento, y es obligatorio para todo ser humano. Los derechos han cambiado a través de la historia, luchando siempre por una igualdad y por el respeto. Hoy por hoy, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consigna todos aquellos derechos que son fundamentales y cobijan a toda la humanidad. Con el paso del tiempo, se buscaba garantizar libertades individuales para dar oportunidad de participación para mantener un orden y justicia. Por otra parte, uno de los primeros documentos que se consignan los derechos humanos es conocido como el Cilindro de Cirola. Historia narra que en el año 534 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia. Las acciones de Ciro el Grande fueron sorprendentes. Liberó a los esclavos, estableció la libertad de culto y religión y la igualdad racial. Por otra parte, uno de los documentos fundamentales en la evaluación de los derechos humanos es la Declaración de la Independencia en los Estados Unidos, firmada en 1776 y escrita por Thomas Jefferson. Esta declaración hace énfasis en derechos individuales y el derecho a la revolución. Ahora bien, otro acontecimiento importante para los derechos humanos ocurrió casi 100 años después de la Revolución Francesa. En 1864, donde se realizó una conferencia en Ginebra, donde asistieron países europeos y varios países de América, con el fin de adoptar un convenio internacional para el tratamiento de soldados heridos en combate. Así, los principales centrales establecidos estipulaban la obligación de proveer atención médica sin discriminación a persona herida o enferma. Estos aportes significaron una gran importancia para los derechos humanos. Del mismo modo, en 1945, al aproximarse el fin de la Segunda Guerra Mundial, delegados se reunieron para evitar guerras y proveer la paz. En 1948, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt, se disputó a redactar el documento que habría de comunicarse a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otra parte, los derechos humanos dieron grandes cambios en la sociedad, restableciendo un orden pensando en el pro de la sociedad y del individuo, teniendo en cuenta la igualdad y el respeto. Ahora bien, los derechos humanos no son reconocidos para todos como una manera de igualdad, ya que muchos consideran que es una manera de impedir que la diferencia sea aceptada y respetada. Es decir, las personas no reconocen los derechos individuales y buscan encajar en la sociedad. Para finalizar, todas las personas tenemos derechos simplemente por ser humanos. Están garantizados para todos sin distinción de ningún tipo, ni por raza, color, lenguaje, religión, sexo u opiniones diferentes. Los derechos humanos son esenciales para el desarrollo complejo de los individuos y también de sus comunidades. Los derechos humanos son importantes porque reflejan los estándares mínimos necesarios para que las personas podamos vivir dignamente. ¿Y tú conoces tus derechos humanos? Conócelos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.